Benjamín, el hijo amado de Jacob y el increíble secreto divino de una tribu poderosa Revelado en el tercer año de Joacim, las tierras de Israel temblaban bajo el peso de la desesperanza. Raquel, la amada esposa de Jacob, daba a luz en medio de un dolor que resonaba en todas las tiendas de la tribu. La angustia se cernía como una nube oscura, y el clamor de Raquel, tras las cortinas de su tienda, hizo eco en los corazones de quienes esperaban noticia de su hijo. Fue en ese momento de profundo sufrimiento que el pequeño Benjamín llegó al mundo. Benoni, gritó Raquel, hijo de mi tristeza, encapsulando no solo su alegría, sino también el lamento por la vida que se extinguía en su pecho. Sin embargo, Jacob, con lágrimas en sus ojos, tomó al niño en sus brazos y lo nombró Benjamín, el hijo de la mano derecha, el regalo divino que traería luz en medio de sus días oscuros. La vida en la morada de Jacob era un camino de espinas. Con el peso de la pena por la muerte de Raquel, el patriarca se dedicó a enseñar a Benjamín, mientras sus otros hijos se forjaban en el arte de la guerra y el liderazgo. Versículo tras versículo murmuraba Jacob, reconociendo en cada palabra un destino especial para su retoño. Dios tejía un delicado manto de amor y destino alrededor del niño, quien no solo portaría el nombre de su madre, sino que sería el componente esencial en el plan divino para Israel. El viento trajo consigo un clamor de hambre que recorrió la tierra, un lamento que estremeció a Jacob. La gran hambruna obligó a sus 10 hijos a buscar provisiones en Egipto, un territorio que pulsaba con historia y peligro. No llevarás a Benjamín, insistió Jacob, temiendo perder al único hijo que le quedaba de Raquel. Su corazón se aferraba a la promesa de que aquel niño, aunque pequeño, era su esperanza y fortaleza. Cuando los hijos de Jacob regresaron de Egipto, la revelación fue sorprendente al compartir el encuentro con José, su hermano perdido. Sin embargo, el poder de José les exigía una prueba: debían llevar a Benjamín. Ante la incertidumbre, Jacob se debatió en la angustia. Si es necesario sacrificar todo, que así sea según la voluntad de Dios, se susurraba, la voz quebrantada por el temor y la esperanza. Así emprendieron el camino a Egipto, y al llegar ante José, la tensión era palpable. José, disfrazado aún bajo la toga de autoridad, conocía bien el lazo que unía a esa familia. Su corazón, desgarrado entre el amor fraternal y la justicia, palpitaría al ver a su hermano que hacía eco de su propia niñez. En el fondo de su ser, un secreto aguardaba revelarse: Benjamín no solo era el hijo amado de Jacob, sino el portador de un futuro que traería redención no solo para su familia, sino para toda una nación. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La sala real, bañada en un tenue resplandor, se convirtió en el escenario donde la revelación divina estaba a punto de manifestarse. Los recuerdos de una infancia dorada cruzaron la mente de José, y antes de que la historia pudiera avanzar, un poderoso encuentro esperó su despertar. ¿Aceptarán sus hermanos la verdad que cambiará sus vidas y la historia misma de Israel? La historia de Benjamín estaba tejiendo una conexión espiritual que resonaría en las generaciones venideras, y el desenlace del plan divino estaba a punto de hacerse evidente. Las miradas se cruzaron en la sala de José, un mar de emociones reflejadas en los rostros de los hermanos. La ansiedad parecía elevarse como humo en el aire espeso mientras el patriarca egipcio observaba a Benjamín, quien, sin saberlo, representaba la conexión perdida de su familia y la esperanza de un futuro promisorio. El silencio que se apoderó del ambiente fue interrumpido cuando José alzó la voz, resonante y cargada con el peso del amor que sentía por su hermano. Soy José, declaró, su voz entrecortada por el dolor de la traición de sus hermanos, el hermano que vendisteis a los mercaderes. Cada palabra fue un dardo en el corazón de los que se encontraban presentes. Los ojos de los hermanos se agrandaron en horror y reconocimiento, y el aire se volvió denso con el estigma del pasado. Benjamín, al escuchar estas palabras, sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. Su corazón latía con fuerza, sintiendo una mezcla de culpa y sorpresa. Nunca había conocido a su hermano perdido, y el mundo que conocía hasta ese momento comenzaba a desmoronarse. Sus hermanos se miraron entre sí,
susurrando en sus corazones la incredulidad y el arrepentimiento. Lo que hicisteis fue malvado, continuó José, pero Dios lo convirtió en bien para preservar vidas en este tiempo de hambre. El eco de su afirmación vibraba con poder. En la mente de José recordó los sueños que había tenido en su juventud, donde se posicionaba como un líder, un salvador, quizás incluso un redentor. Ahora, frente a él, estaba el niño a quien había perdido, el niño que le mostraba que el cumplimiento de la promesa de Dios se acercaba. Los hermanos se postraron ante su hermano, el hombre que tenían en un pedestal de poder. Los recuerdos de sus propias traiciones caían sobre ellos como una sombra, pero José no se dejó llevar por el aliento de la venganza. En su corazón se elevó una corriente de perdón, una respuesta que solo podía venir del Dios que había estado con él en cada uno de sus sufrimientos. Mi deseo es traer a mi padre, Jacob, y a toda nuestra familia a esta tierra, propuso José, el deseo de reunificación brotando como un manantial subterráneo. Necesitamos estar juntos como una familia, y hablar de lo que ha sucedido. Jacobo había llorado por años la pérdida de José, y su corazón se estremecía ante la posibilidad de que su familia alguna vez estuviera completa. La fe de Jacob había sido probada en esa aflicción, y quizás, solo quizás, Dios había mantenido el hilo de su linaje a través de Benjamín. Mientras la conversación avanzaba, un misterioso mensaje se gestaba en el aire. Dios, en su soberanía, estaba moviendo piezas en un ajedrez divino que trascendía la comprensión humana. Benjamín, el hijo amado, no era solo un símbolo de unidad, era el recipiente de promesas de redención que, aunque ocultas, apuntaban a un futuro de liberación espiritual no solo para su familia, sino para todas las naciones. Los ojos de José, empapados en la luz del perdón, miraron intensamente a su hermano Benjamín. Estamos entrelazados en un propósito más grande. La historia de nuestro pueblo no termina aquí, se despliega ante nosotros. Pero hay más que debemos descubrir. Y así, mientras los corazones comenzaban a sanar y las promesas a florecer, el eco de un llamamiento divino resonó en el horizonte. La historia de Benjamín apenas comenzaba. A través de él, el plan eterno de Dios para su pueblo estaba a punto de revelarse de formas que nadie podía imaginar. ¿Qué habrá de suceder cuando el regreso de Jacob se lleve a cabo? El retorno del Padre es solo el inicio de un viaje lleno de redención y promesa. El ambiente en la sala cobraba vida al resplandor de la promesa de la reconciliación. José, lleno de fervor y esperanza, volvió a hablar, sus palabras fluyendo como agua fresca en medio de un desierto árido. Id y traed a nuestro padre y a nuestras familias. Seré un protector para vosotros aquí en Egipto. El Dios de nuestros padres ha orquestado este encuentro, y no permitiremos que la historia de nuestra familia se detenga aquí. Los hermanos, invadidos por un torbellino de emociones, asintieron en unísono, con lágrimas brotando de sus ojos. La dicha y el arrepentimiento se entrelazaban en sus corazones, una semilla de redención empezaba a germinar en lo más profundo de sus almas. Judá, quien había sido su portavoz, tomó la iniciativa. Sí, hermano José. Haremos como nos dices. Pero antes de partir, permíteme que te hable de nuestro padre. Ha sufrido mucho y su corazón está quebrantado. ¿Cree el que todo está perdido?, indagó José, su voz cargada de compasión. Hacedle saber que su hijo todavía vive. Cada lágrima que él ha derramado no ha caído en el olvido del Altísimo. Mientras los hermanos se preparaban para el viaje, la atmósfera se tornó pesada como un velo, pues una sombra de duda cruzaba los pensamientos de algunos. ¿Podremos ser perdonados por lo que hicimos?, susurró Simeón, la angustia reflejada en su rostro. ¿Cómo va a confiar en nosotros José después de todo? José, percibiendo la lucha interna de sus hermanos, se acercó a ellos, sus ojos llenos de autoridad y amor. Dios ha traído la salvación a través de la adversidad. Lo que pensasteis que era un final, se está convirtiendo en un nuevo comienzo. Confíen, y encontraremos la paz a través del perdón. Así partieron hacia la tierra de Canaán, cada paso impregnado de expectativa y nerviosismo. Benjamín, siempre al lado de José, sentía un tirón mágico en su corazón, un eco de un destino que se avecinaba. Sabía que no solo llevarían noticias a su padre, sino también el peso de la traición pasada. El viaje fue largo, y mientras montaban sus asnos, las estrellas del cielo nocturno comenzaron a brillar con fuerza, como si el propio cielo estuviera celebrando su camino hacia la redención. Benjamín contemplaba las constelaciones, y en su interior crecía la fe que había escuchado narrar por su madre y su padre.
En cada estrella veía un recordatorio de las promesas de Dios. Finalmente, llegaron al hogar de Jacob. La casa, que había sido un lugar de lamento por mucho tiempo, ahora se llenaba de murmuros de esperanza. Al ver a sus hijos acercarse, Jacob sintió que su corazón latía con fuerza. Sin embargo, el rostro de Benjamín iluminaba el camino, como un faro que guía a los perdidos hacia la luz. Padre, clamaron los hermanos al unísono, tenemos grandes noticias. Las palabras fluyeron como un torrente mientras revelaban la historia de su encuentro con José, el hermano perdido. El nombre de su hijo resonaba como un eco sagrado en la casa, y aunque Jacob pugnaba por procesar la información, una chispa de fe encendió en su corazón. ¿José realmente vive?, preguntó como si la pregunta misma fuese un testimonio de su anhelo. Cuando sus hijos confirmaron la noticia, Jacob sintió una luz de alegría mezclado con incredulidad, su pecho se llenó de esperanza, como un campo floreciente después de la lluvia. Preparad mis cosas que iré a Egipto, proclamó Jacob, pues quiero volver a ver a mi hijo antes de que muera. Mientras tanto, en Egipto, José observaba desde la ventana de su palacio con los ojos llenos de lágrimas, al saber que el cumplimiento del propósito divino estaba más cerca. Las piezas del plan soberano de Dios comenzaban a encajar, pero en el fondo de su ser sentía que había algo más, un misterio por descubrir en el tiempo que vendría. Así como un río fluye hacia el mar, el plan de nuestro Dios se despliega ante nosotros, murmuró para sí mismo. Hay una obra que se está llevando a cabo, algo que transformará a nuestra familia y a toda la tierra. La redención se acerca, el tiempo está cerca de la revelación del verdadero propósito, y todo será claro. Con el corazón palpitando de anticipación, se dio cuenta de que el regreso de Jacob era solo el principio de una narrativa divina que cruzaría generaciones, llevando consigo la historia de una nación, destinada a devolver la luz a un mundo sumido en la oscuridad. ¿Cuál sería el próximo paso en este viaje de descubrimiento? La brújula del destino estaba apuntando hacia un futuro desconocido, donde secretos insondables aguardaban ser revelados. Mientras la noche caía sobre la tierra de Canaán, Jacob, con un corazón renovado, apresuraba los preparativos para el viaje a Egipto. Su espíritu, antes atormentado por la pérdida, resplandecía con una luz renovada a medida que recordaba las promesas que el Dios de sus padres había hecho a sus antepasados. A tus descendientes daré esta tierra, resonaba en su mente como un mantra de fe, guiando cada paso que daba. Los hermanos, uno a uno, preparaban los asnos con provisiones para el viaje, abrumados por la mezcla de emoción y miedo. El viento traía consigo los ecos del pasado, mientras recordaban los valles oscuros que habían atravesado. Pero Judá, con un fervor inquieto en su voz, se dirigió a ellos: Dios ha movido sus aguas y nosotros somos los instrumentos de su propósito. No temamos. La reconciliación ha comenzado. Benjamín, inquieto por la revelación de la verdad, sintió como un peso nuevo había sido puesto sobre sus hombros. Mientras todos abrigaban la esperanza de un encuentro con su hermano perdido, sabía que había algo más, un secreto que se cernía sobre la historia que aún no se había contado. Al llegar a Egipto, el majestuoso palacio de José se erguía frente a ellos como un faro, reflejando los rayos de la luz de la mañana. La atmósfera vibraba con expectativa mientras esperaban la confirmación de que su padre, Jacob, había llegado a salvo. ¿Cómo habrá sido su recibimiento? ¿Lo habrá abrazado?, se preguntaba Benjamín, sintiendo un nerviosismo en su corazón. La llegada del patriarca no solo significaba el retorno de un hijo, sino el posible inicio de una nueva era. Cuando finalmente José se presentó ante los suyos, era como si el tiempo se detuviera. Sus ojos, llenos de emoción, se encontraron con los de Jacob, quien, con lágrimas en las mejillas, exclamó: José, mi hijo. Vivo y está aquí. El abrazo que siguió fue monumental, un símbolo de la reconciliación que el Altísimo había tejido entre ellos tras un desenlace trágico. Mientras todos se reunían en celebraciones, José tomó a Benjamín a un lado. Hermanito, hay algo que debo revelarte, un fragmento de nuestro linaje que ha sido guardado con un propósito. Benjamín, intrigado y ansioso, escuchó mientras José describía cómo su vida había tomado giros inesperados por la declaración de los sueños que había recibido. No es solo nuestra familia la que está llamada a algo grande, tú, junto a mí, serás parte de una historia sagrada, dijo José, sus ojos brillando con una mezcla de temor y esperanza. ¿Cómo puede ser ello, José?, preguntó Benjamín, sintiendo un llamado que resonaba profundamente en su ser. Todo comienza con la visión de un futuro, un pueblo que será destacado entre las naciones.
El Dios de nuestros padres ha designado a nuestra familia como portadores de una promesa, de una herencia que no solo traerá salvación a nosotros, sino a una multitud que aún no conocemos. Benjamín sintió el peso de estas palabras, y una ola de comprensión lo invadió. Si su familia fue elegida para ser luz entre las naciones, ¿qué sacrificios tendrían que hacer? Mientras la noche iba avanzando, un silencio contemplativo se cernió sobre ellos. Sin embargo, en su interior, José percibía que el retorno de Jacob no era el fin del camino, sino la antesala de algo que estaba por desatarse. Pronto, continuó José, su voz baja, la revelación de nuestro propósito se tornará en desafío, y enfrentaremos tiempos de prueba. Pero recuerda, hermano, que el Señor tiene el control de todo, nuestros destinos están interconectados en el plan divino que se despliega ante nosotros. Así, la familia de Jacob se reunió para compartir su fe y esperanza, sin saber que el eco de esa noche llevaría consigo secretos y responsabilidades que resonarían a través de la historia de Israel. La incertidumbre del futuro se mezclaba con la poderosa promesa de que, a través de la adversidad, lo que estaba por venir no solo transformaría a la familia, sino a una nación entera. La luz del amanecer llegó con nuevas oportunidades y desafíos, y el destino aguardaba con un misterio profundo. ¿Cuál sería el verdadero llamado que Dios había puesto sobre ellos? La bendición de Abraham, Isaac y Jacob florecería en sus vidas, pero con ella vendría la prueba inexorable de la fe. El plan soberano de Dios estaba en movimiento, y en cada paso, la revelación aguardaba. Las primeras luces del amanecer trajeron consigo no solo el brillante resplandor del sol, sino también un aire de expectación y destellos de providencia. El campamento familiar estaba lleno de murmullos, risas y susurros de esperanza mientras los hijos de Jacob, ahora reunidos, comenzaban a vislumbrar una nueva vida en Egipto. Sin embargo, por dentro latía un sentimiento de profundo respeto por la historia que les aguardaba, la cual, como un río oculto, amenazaba con desbordarse en cualquier momento. Hoy nuestro padre ha llegado a Egipto, dijo Rubén, sosteniendo firmemente un trozo de pan mientras el aroma de los guisos exóticos ascendía en el aire. Y con él, la historia de nuestra familia se reescribirá. Pero aún hay temor, ¿cuál será nuestro papel aquí? Los ojos de José, fijados en el horizonte, brillaban con una revelación más grande. El tiempo de la consecución de las promesas está cerca, dijo con voz firme. Cada uno de nosotros va a desempeñar una misión vital, pues el mismo Dios que guió a nuestro padre desde Canaán hasta aquí, tiene un plan soberano que se desplegará ante nosotros. Benjamín recibía cada palabra como una semilla plantada en su corazón, sintiendo el peso creciente de lo que estaba por venir. La idea de ser parte de un propósito divino y de una línea prometedora de la que había oído historias, lo llenaba de mezcla de temor y asombro. ¿Acaso él, el hijo amado de su madre, tenía un papel que desempeñar en esto? Trascendiendo el bullicio diario, la sombra de una inquietud comenzó a formar parte del ambiente. Las palabras de José, cargadas de un significado oculto, resonaban con ecos de profecías y revelaciones divinas. La tribu que surja de nosotros será poderosa, pero enfrentará pruebas que forjarán y probarán nuestra fe, continuó José, cada sílaba cuidadosamente pronunciada. José dirigió su mirada hacia su padre, Jacob, que conversaba con los dignatarios egipcios. La reconciliación con nuestro pasado es solo el inicio. La prueba de nuestra integridad y nuestra fe en el Señor vendrá pronto, seremos confrontados por las circunstancias que parecen insuperables. El eco de esas palabras circuló por el campamento, provocando miradas de inquietud entre los hermanos. ¿Qué tipo de pruebas?, preguntó Simeón con voz grave. ¿Estamos preparados para lo que buscarán hacer con nosotros en esta tierra ajena? El desafío no es solo externo, respondió José, sino interno también. Cada uno de nosotros debe revisar su corazón. Las sombras de la traición, el arrepentimiento y la culpabilidad de lo que hicimos en el pasado deberán confrontarse. Dios quiere limpiarnos y unirnos, para que podamos ser un testimonio de su grandeza entre las naciones. Mientras el sol ascendía, la realidad de esta transformación se sentía palpable. Benjamín, con vehemencia divina inyectada en su corazón, anheló entender más profundamente el propósito que estaban llamados a cumplir. ¿Cómo podremos enfrentar este desafío sin caer en la desesperación? ¿Cuál es el significado de nuestras luchas? José reflejaba en su rostro la profundidad de su propia experiencia. Las luchas nos preparan. Como el oro es purificado en el fuego, así nosotros seremos refinados. Recordemos que si somos fieles, el resultado será la gloria de Dios entre nosotros.
Una nube de misterio envolvía el futuro. Cada uno de ellos sabía que no solamente sería un camino hacia una vida nueva, sino una serie de acontecimientos divinos que definirían la identidad de la nación que se levantaría a partir de ellos. Mientras la noche caía, José y Benjamín se sentaron juntos, contemplando el cielo estrellado. El llamado que hemos recibido es más grande de lo que entendemos, dijo Benjamín. Siento en lo profundo de mi ser que seremos parte de algo que cambiará el curso de la historia. Así es, contestó José con determinación. El tiempo de la revelación se aproxima, y en cada prueba habrá una enseñanza. El plan soberano de Dios no solo nos usará a nosotros, sino a millones que vendrán después de nosotros. Escuchemos, pues algo trascendental está por acontecer. La historia aún no ha terminado. Los hermanos, llenos de expectativas y con corazones levitando entre la fe y el temor, miraron al futuro que aguardaba, sin saber que la grandeza del propósito divino pronto revelaría su plenitud. Sin embargo, una pregunta persistía en el aire: ¿qué sacrificios tendrían que enfrentar para que la promesa de Dios y el eco de su llamado fueran cumplidos? El destino aguardaba con su revelación, y el tiempo de la prueba se acercaba rápidamente. La mañana se deslizaba lentamente como un rostro cubierto de misterio, mientras los hijos de Jacob comenzaban a adaptarse a su nueva realidad en Egipto. La grandeza del palacio del faraón, con sus frisos adornados y sus vastas habitaciones, contrastaba con la simplicidad de sus vidas anteriores. Sin embargo, la más profunda inquietud continuaba palpitando en sus corazones, como un tambor distante que anuncia lo inevitable. Lo que nos espera aquí es desconocido, susurró Simeón mientras observaba a su alrededor. La cultura, la lengua y hasta su forma de adorar a sus dioses, todo parece un abismo. José, recordando las visiones que un día tuvo, veía claridad en medio del caos. Debemos ser sabios, pero también debemos recordar que Dios está con nosotros. En este lugar, nuestras vidas se entrelazarán con su propósito. Esto resonaba en sus corazones, llevando consigo un mensaje de esperanza. Una oscilación de preocupación llenó el aire cuando Rebeca, la esposa de José, se acercó a ellos, con el rostro marcado por la tarde que se avecinaba. Los dignatarios del faraón han sentado a nuestro padre en la mesa. Sus palabras son bien recibidas. Pero hay quienes no ven con buenos ojos la llegada de nuestra familia. Debemos estar alerta. La alusión a la preocupación se expandió en el grupo. Pronto se escucharon murmullos sobre cómo el cambio en su fortuna podría generar celos y resentimiento. ¿Estamos aquí para ser bendecidos o para enfrentar el desprecio?, preguntó Judá, su voz llena de preocupación. Ambas cosas, temo, contestó José con una carga que lo abrazaba como una sombra. El faraón ha ofrecido nuestra supervivencia, pero la historia nos está llamando a un viaje de redención. En este lugar, nuestras raíces serán probadas. Aferrándose a esa conversación, Benjamín comenzó a sentir misterio dentro de sí. En su corazón, el peso del legado familiar se mezclaba con el anhelo de un propósito. José, ¿será que nuestro futuro en Egipto será también una semilla para nuestra tribu? ¿Podemos esperar grandes cosas de nuestra familia? Los ojos de José se encontraron con los de Benjamín, reflejando la chispa de una revelación divina. No solo grandes cosas, hermano. Hay un juramento que se está sellando. Recuerda la promesa hecha a nuestro padre Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 12:3. Esta tierra puede ser un campo de pruebas, pero también es un campo de oportunidades. Benjamín tragó con dificultad mientras las palabras impregnaban su alma. José lo contemplaba y entendía que el corazón de su hermano estaba lleno de preguntas no resueltas. Prepara tu espíritu, Benjamín. Lo que está por venir no solo probará a nuestros padres, sino también a nosotros. El sacrificio que enfrentaremos no será fácil, pero será necesario. Al caer la tarde se celebró un banquete en honor al nuevo patriarca de la familia, Jacob. En la calidez de la reunión, risas y la comida se mezclaban, presentando un respiro de júbilo en medio de las tensiones. Sin embargo, algo flotaba en el aire, una desconexión palpable, como si el destino sonara su trompeta desde el horizonte, llamando a cada uno a su lugar. Sorpresivamente, el faraón se levantó para hablar. Desde hoy, los hijos de Jacob serán dignos de honra en mi tierra. Sin embargo, cuidado con lo que se siembra, pues lo que se labra en la tierra, se cosecha en el corazón. Que sus mentes estén abiertas a la sabiduría que los rodea, pero que sus almas permanezcan unidas con el Dios de sus padres.
La voz del faraón resonó como un eco cinético en la mesa, y los corazones de Jacob y sus hijos temblaron ante la revelación de que la paz podría estar acompañada de conflictos. La noche los envolvió con su manto estrellado mientras ellos sopesaban las palabras de su nuevo gobernante. Benjamín, buscando consuelo, miró hacia el cielo y en susurros habló con su Creador. ¿Cuál será nuestro destino, Señor? ¿Nos has traído aquí solo para ser desgastados, o en este valle se levantará una nueva historia? Por un instante su corazón se sintió lleno de paz, como si la respuesta estuviera llevando vida igualmente a sus preocupaciones. En el fondo la revelación ardía, pero aún no era el tiempo. Mientras la luna iluminaba el camino, un viento ligero sopló a través de Egipto, y en su soplo un secreto antiguo esperando ser revelado, resonaba aún en la voz del soberano. Atentos estén, hijos de Jacob, pues la historia de su tribu aún está siendo escrita, y el sacrificio que prontamente se avecina prepara la senda del Hijo del Hombre. ¿Serían ellos los instrumentos de un cambio eterno en la historia de la redención? Las respuestas aguardaban en la oscuridad, donde el propósito divino empezaba a revelarse lentamente. La noche siguió su curso, envolviendo a Egipto en un silencio enigmático mientras los hijos de Jacob reflexionaban sobre las palabras del faraón. La atmósfera estaba cargada de anticipación, como un río que se prepara para desbordarse. Cada uno de ellos cargaba consigo dudas y esperanzas, presentando un mosaico de emociones entrelazadas. Al amanecer, la familia se reunió en los jardines del palacio, donde árboles frondosos ofrecían sombra en este nuevo mundo. José observaba a sus hermanos, notando el resplandor de incertidumbre en sus ojos. Hoy es el día en que debemos tomar decisión, comenzó su voz resonando con autoridad. Nuestro camino está ligado a nuestra fe. No solo somos descendientes de Abraham, sino también heraldos de la promesa que este lugar necesita. Simeón, con su mirada analítica, replicó. Pero ¿cómo moraremos con los egipcios sin perder nuestra identidad? ¿Cómo seremos luz en una tierra que adora a ídolos? José respiró hondo, sintiendo la carga de la misión que su padre le había confiado. No temas, Simeón. Recordemos que el compromiso de Dios con nuestra familia es más grande que cualquier cultura. Y a tu descendencia daré esta tierra. Génesis 12:7. Cada momento aquí nos forjará y nos unirá más, incluso en medio de la adversidad. Benjamín, sintiendo el peso de su linaje como nunca antes, se acercó a su hermano. José, ¿qué futuro le espera a nuestra familia? Si los hombres de Egipto nos envidian, ¿acaso no correremos peligro? Las palabras de Benjamín parecían activar un eco en la mente de todos. El miedo a lo desconocido estaba latente entre ellos. José, sosteniendo la mirada de su hermano, se inclinó hacia él. Confía, Benjamín. Dios ha trazado un plan más grande del que podemos comprender. Este lugar de fertilidad puede ser el inicio de un florecimiento para nuestro pueblo, si mantenemos nuestras creencias y nuestra fe firme. Mientras hablaban, una sombra cruzó por el jardín. Era el faraón acompañado de sus oficiales, quienes venían en busca de información. Con semblante severo el soberano preguntó, «Hijos de Jacob, ¿estáis listos para los desafíos que esta tierra os impondrá? No todo lo que brilla es oro y en este lugar, la confianza debe cultivarse como el trigo». La advertencia de Faraón resonaba intensamente, como si una nube de advertencia se posara sobre sus cabezas. José, sintiéndose llamado a actuar, dio un paso adelante. Reyes y gobernantes no son los únicos que tienen un propósito. La familia es un linaje de promesas, y aunque este momento es incierto, la historia de nuestro pueblo se está desnudando. Sus palabras se entrelazaban con las del faraón. Seremos algunos de los grandes y seremos probados. El deseo de la gloria será una espada que también puede dividir. No dejemos que la envidia ahogue nuestra lealtad al Dios que nos prometió la tierra. Así, el cielo se tornó de colores vibrantes mientras el sol ascendía. Entre luces y sombras, la familia de Jacob comenzó a comprender que su destino en Egipto no era únicamente de sufrimiento sino de forjamiento. Un plan más elevado se cocía en el corazón del universo mismo. Al caer la tarde, cuando las sombras se alargaban, Benjamín decidió escalar una colina cercana. Desde ahí contemplaba el vasto horizonte. En su corazón resonaba una inquietante pregunta. ¿Qué espera el Señor de nosotros en esta tierra? En ese momento, mientras el viento soplaba suavemente, una voz interna pareció articular la verdad. Prepárense,
pues vendrá el día en que el clamor de un pueblo será escuchado, y su dolor se convertirá en una canción. Seréis un pueblo grande y poderoso, y en este lugar, donde los sueños parecen enterrados, brotará el inicio de una liberación. La revelación lo hizo temblar. ¿Tendría él alguna parte en esta historia de redención? Con los ojos al cielo, sus esperanzas se entrelazaban con promesas divinas, sabiendo que el futuro podría traer consigo tanto desafío como transformación, y así, la historia permanecía en suspenso, aguardando su desenlace. La travesía de los hijos de Jacob apenas comenzaba, y el eco de la historia de salvación todavía aguardaba ser descubierto. Los cielos parecían abrirse, susurrando una verdad eterna sobre el camino marcado por Dios, y por mucho que lo ignoren, la salvación se acercará como un río que no se puede contener. Al día siguiente el amanecer trajo consigo el canto de las aves y el suave murmullo del viento que parecía llevar mensajes de lo alto. Benjamín, aún con la inquietante revelación resonando en su corazón, descendió de la colina y se unió a sus hermanos en el jardín. Ellos, congregados, se preparaban para una nueva jornada en Egipto. El aire estaba impregnado de una mezcla de esperanza y preocupación, ya que cada uno de ellos sentía el peso del futuro que se cernía sobre su familia. Hoy será un día decisivo, proclamó José, quien había tomado la delantera como su guía. Debemos mostrar honradez y dignidad, y demostrar que somos dignos de la tierra que nos ofrece el faraón. Dios está con nosotros, y debemos vivir conforme a su voluntad. Simeón miró a su hermano mayor, remarcando con un gesto de incertidumbre. ¿Y si el faraón cambia de parecer? La envidia puede ser peligrosa. Así como Dios protegió a nuestro padre Jacob, así también nos protegerá a nosotros, contestó José con firmeza, apuntando su mirada hacia el horizonte. No dejemos que nuestros temores ahoguen nuestra fe. Mientras tanto, el faraón se preparaba para recibir a los hijos de Jacob en la corte, escuchando rumores de su llegada. En la opulenta sala donde brillaban tesoros de Egipto, la atmósfera se tornó tensa. La presencia de estos hombres, desconocidos y provenientes de una tribu errante, despertaba tanto curiosidad como desconfianza entre los nobles egipcios. Sin embargo, el faraón, recordando las sabias palabras de José sobre la integración y el propósito, decidió abastecer a la familia con los recursos necesarios para establecerse. Al ingresar a la corte, los hermanos sintieron una mezcla de asombro y temor. Las paredes de piedra adornadas con imágenes de antiguos dioses egipcios parecían vigilar sus movimientos. Con paso firme, José tomó la palabra en nombre de su familia, pues el plan de su padre Jacob comenzaba a hacerse visible. Ante ti, oh faraón, venimos con el corazón dispuesto a servir y aprender. Nuestro propósito es encontrar un lugar donde prosperar y rendir honra al Dios de nuestros padres. El faraón, impresionado por la elocuencia de José, le dirigió una mirada inquisitiva. ¿Quién es este Dios que eligen vosotros como guía? ¿Qué puede ofrecer vuestro Dios en esta tierra llena de riqueza? José, fortalecido por su fe, respondió, Él es el Dios de la creación, el que prometió a nuestro ancestro Abraham que su descendencia sería grande y bendecida. En nuestros corazones llevamos la esperanza de un florecimiento que traerá también prosperidad a Egipto. El faraón sonrió levemente, percibiendo que en las palabras de José había más que simples promesas. Bien, os daré la tierra de Gosén para habitarla. Sin embargo, debéis laborar y demostrar que sois dignos de esta elección. Mientras se sellaba el acuerdo, Benjamín sentía en su interior que este cambio era solo el preludio de algo mayor. Dios tiene el control, murmuraba para sí mismo, con la certeza de que las tierras de Egipto tenían su propósito en la historia de su pueblo. La familia de Jacob se retiró de la corte con corazones llenos de esperanza, pero el eco de las palabras del faraón resonaba en la mente de Benjamín. ¿Sería este un paso hacia el cumplimiento de nuestras promesas, o el inicio de una mayor prueba? Mientras se alejaban, la luz del sol se desvanecía, presagiando la llegada de desafíos y adversidades. En la penumbra, una voz susurró en su alma. El clamor de un pueblo se alzará y no será ignorado, y un gran líder surgirá de entre vosotros, quien marcará el camino hacia la redención. Con esta promesa ardiente en su corazón, Benjamín entendió que más que el lugar donde se encontraban, era la misión y el futuro lo que realmente importaba. La historia de su linaje no solo dependía de ellos, sino del cumplimiento de un divino y soberano plan que, aunque invisibles a los ojos humanos, comenzaba a revelarse, y así, con la sombra de los eventos futuros proyectándose sobre ellos, los hijos de Jacob se prepararon para la nueva vida en Egipto y la trama de la historia, cual hilo dorado,
se entrelazaba con el propósito eterno de Dios. Serían probados y a raíz de esa prueba, la libertad esperaría en el horizonte oculta, pero innegablemente cerca. Mientras la familia de Jacob se asentaba en la tierra de Gosén, la línea entre esperanza y ansiedad comenzaba a desdibujarse. Benjamín, el más joven, observaba inquieto las labores diarias. En su corazón, sentía el peso de la historia que se tejía a su alrededor. Había llegado a Egipto bajo el favor del faraón, pero el eco de la voz que le había susurrado en su alma resonaba más fuerte que cualquier otro ruido del mundo. Los días pasaban y con cada nuevo amanecer, la rutina se hacía más familiar. Sin embargo, el recuerdo de la corte del faraón permanecía en sus pensamientos. ¿Qué significarán estas tierras para nosotros?, se preguntaba. Las labores en los campos eran físicamente agotadoras, y cada sudor derramado parecía estar tatuando en su ser la urgencia del futuro que aguardaba. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las montañas, Benjamín se retiró a un rincón tranquilo del campo. Decidido a encontrar respuesta, comenzó a clamar al Dios de sus padres. Oh Señor, que guías la historia de los hombres, revélame tu propósito en esta tierra. ¿Cómo contribuirá nuestra vida en Egipto a la promesa hecha a Abraham? ¿Quién será ese líder que surgirá de nosotros? El viento, como respuesta, acarició su rostro y una paz inexplicable inundó su alma. El susurro que había escuchado días atrás parecía intensificarse. En tiempos de oscuridad, mi luz brillará. En el sufrimiento habrá liberación. Yo soy el Dios que cumple promesas. Fortalecido por esa esperanza, decidió hablar con sus hermanos. Al amanecer del siguiente día, reunió a sus 6 hermanos junto a la brinca del campo de labores. Hermanos, debemos unirnos en oración y buscar la dirección de Dios. Nuestra presencia aquí no es solo para trabajar la tierra, hay algo más grande que debe revelarse. Así, se tomaron de las manos y elevaron su súplica al cielo. A medida que oraban, el profundo vínculo familiar parecía entrelazarse con algo más grande, una promesa divina a punto de desatarse. Sus corazones se llenaban de fervor al recordar la palabra dada a su abuelo Abraham, un pueblo numeroso que sería bendición para las naciones. En ese instante, los cielos se abrieron, y Benjamín sintió como una corriente de poder sanador lo envolvía. Cada uno de ellos experimentó la misma revelación: seréis un pueblo grande, recordad la victoria que se alzará ante la adversidad. Eran palabras que encendieron la esperanza en sus corazones, y aunque la incertidumbre aún pesaba, el miedo fue reemplazado por la fe. Sin embargo, el faraón, alertado por la creciente popularidad de los hijos de Jacob entre su pueblo, comenzó a observarles con creciente suspicacia. Los nobles, siempre atentos, murmuraban en las sombras, inquietos ante la posibilidad de un líder que pudiera surgir, capaz de desafiar la autoridad de la corte. Estas voces creaban una tensión palpable, una atmósfera cargada de conspiraciones y miedo, pero en el corazón de Benjamín había una certeza, un conocimiento de que el camino de su familia estaba bajo la mirada de Dios. El tiempo se acercará, pensaba. Una prueba mayor se avecina, y con ella, la victoria que nuestro pueblo espera. Cuando la noche descendía sobre la tierra de Egipto, un profundo clamor resonó en las profundidades de su ser. El pueblo clama y yo escucharé, retumbó en su mente. Prepárate porque lo que he prometido cumpliré. Benjamín sabía que cada paso dado los acercaba a un desenlace glorioso, y aunque el futuro era incierto, el plan divino de salvación comenzaba a desenredarse ante ellos. Así, el horizonte se tornaba más brillante mientras las sombras de la discordia se cernían sobre Egipto. Sabía que en sus manos estaba la fe que sostendría el hilo de la historia. La promesa de un futuro radiante, un sufrimiento que llevaría a la libertad, y un llamado que resonaría más allá de la historia de su pueblo, lo llenaba de ansias y fervor. Y en medio de tales eventos, un nuevo secreto se revelaría, una clave para desatar el poder de la esperanza en medio de la oscuridad. ¿Sería lo que ellos habían estado esperando? ¿Podrían ellos, como familia, estar a la altura del grande propósito que se avecinaba a pasos agigantados? La respuesta, oculta en los planes del Altísimo, aguardaba su momento de destello. Los días en Egipto se deslizaban como un río caudaloso, y cada amanecer traía consigo una mezcla de expectativa y temor. Benjamín se encontraba inmerso en sus pensamientos, sin poder escapar de la revelación que lo había inquietado desde que llegaron a la tierra de los faraones. Cada amanecer lo llenaba de esperanza, pero también de la inquietante sensación de que algo inminente se avecinaba. El faraón, con los rumores de los nobles pesando sobre sus hombros, decidió que era tiempo de una reunión.
Con un semblante serio y la autoridad que el trono le confería, convocó a José y a sus hermanos a su palacio. Las sombras de desconfianza se proyectaban sobre ellos, y el aire cargado de tensión era palpable. Benjamín, sintiendo el peso del destino en sus hombros, se preparó para lo que consideraba un punto de inflexión. Cuando fueron llevados a la sala del trono, el resplandor del oro y la majestuosidad de las decoraciones impresionaron a los hijos de Jacob. Sin embargo, en sus corazones latía el temor: ¿serían aceptados o rechazados? El faraón, observando sus rostros, comenzó a hablar con una voz que resonaba como un trueno. He escuchado sobre los hombres que han venido de Canaán, hijos de Jacob. Me han dicho que sois un pueblo afortunado, pero también deseo advertirles de las sombras que se avecinan. José, siempre el valiente, tomó la palabra. Faraón, venimos en paz y deseamos servir. Nuestro Dios cuida de nosotros, y como traemos en nuestro corazón la historia del sufrimiento, también traemos la promesa de esperanza. Las palabras llenas de fe de su hermano resonaban en el aire, y Benjamín sintió cómo elevaban la atmósfera, pero el faraón, en un tono más grave, declaró: sé que una nación puede ser carcomida desde dentro por la desconfianza. No estaré a la sombra de la sospecha, pero debo advertirles que los temores que acosan a mis nobles podrían amenazarles. Si deseáis prosperar aquí, debéis mostrarme que el vínculo de hermandad que tenéis es sólido y verdadero. Los corazones de los hermanos latían con fuerza, mientras comprendían que sus acciones en el pasado podrían cobrar vida nuevamente. Benjamín, observando a su hermano mayor, recordó las palabras de su padre Jacob: la unidad es el hilo más fuerte que puede sostener la familia. Entonces, tomando valor, se dirigió al faraón. Nosotros somos hermanos, unidos por el amor y el dolor que hemos compartido. No hemos venido para dividir, sino para edificar. Su temor es injustificado, no habrá traición entre nosotros. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. El faraón, sorprendido por la valentía de Benjamín, lo miró con una nueva luz. Valiente eres, hijo de Jacob. Pero recordad, el camino que elegisteis será pedregoso y lleno de pruebas. Mi consejo es que os preparéis, pues vendrán tiempos difíciles. Mientras las palabras del faraón flotaban en el aire, Benjamín experimentó un profundo entendimiento. Esta advertencia no era solo de los hombres, sino del destino que la providencia había tejido. Lo que está por venir no es solo peligro, reflexionó en su corazón, sino la oportunidad de demostrar nuestra fe y unidad. Con el paso de los días, la vida en Egipto continuó mientras el temor del faraón germinaba en sombras sobre ellos. Las tensiones retumbaban entre los nobles y rumores de rebelión comenzaron a correr como ríos desbordados. Pero en medio de esta incertidumbre, Benjamín y sus hermanos decidieron ser un faro de esperanza y unidad. Un día, se reunieron en un lugar secreto, lejos de las miradas curiosas. Debemos ser fuertes, dijo Judá, con la voz llena de fervor. La familia es nuestra fortaleza, y aunque el futuro no está claro, nuestra fe debe ser nuestra guía. ¿Pero qué pasará si las pruebas superan nuestras capacidades?, se preguntó Rubén, la preocupación reflejada en su rostro. En la historia de nuestra familia, siempre hemos enfrentado desafíos, respondió José. Nosotros, los descendientes de Abraham, hemos sido llamados a ser una luz para las naciones. Cada prueba nos une más, y la unidad es nuestro pluscuamperfecto poder. Si resistimos, seremos un testimonio de la fidelidad de nuestro Dios. Las resoluciones se forjaron esa noche mientras los hermanos se tomaban de las manos, sintiendo la fuerza del lazo que los unía. Benjamín, con su corazón palpitando en sintonía con sus hermanos, sintió que el destino estaba al borde de un cambio monumental. Sin embargo, el tiempo de prueba se hizo realidad rápidamente. Asaltos por parte de pueblos vecinos y un hambre devastadora comenzaron a amenazar no solo a Egipto, sino a la tierra de Canaán. El faraón, al observar la creciente necesidad, miró con desdén a la familia de Jacob, sospechando que podía ser la fuente de agitación en el país. A medida que las tensiones aumentaban y las dudas se afianzaban, llegó un momento que generaría un impacto irreversible en los corazones de los hijos de Jacob. En una noche solemne, el faraón, sintiéndose debilitado por lo que emergía en su reino, convocó a José. «Búscame a la familia de Jacob y a tu hermano Benjamín», ordenó, pues he decidido ponerles a prueba. El futuro de Egipto podría depender de la decisión que tome esta familia. Mientras Benjamín escuchaba a su hermano hablar con firmeza, sintió que el eco de la advertencia del faraón resonaba en su interior.
La historia de nuestro pueblo se revela en los momentos más oscuros, reflexionó. ¿Sería este el momento que habían estado esperando? La promesa de Dios aguardaba en el horizonte. Estamos entrelazados en una narrativa divina, pensó, consciente de que estaban a punto de ser testigos de algo más grande que ellos mismos. Un desafío sin precedentes se acercaba, dispuesto a definir no solo su futuro, sino la historia de una nación entera. La noche se alzaba con un misterio profundo mientras el tiempo de pruebas y redención se entrelazaba. Y así el destino de Benjamín y sus hermanos, marcado por la voluntad soberana de Dios, estaba a punto de revelarse de maneras inimaginables. ¿Serían ellos los instrumentos de un cambio glorioso, y qué sacrificios estarían dispuestos a enfrentar por la salvación que se avecinaba? El plan eterno de Dios aguardaba en la penumbra, un secreto divino a punto de ser desvelado.